oyes. ¿Por qué oyes? Ciertamente porque te da la gana, ¿no es cierto? Yo no creo que nadie te obligue a estar aquí, la oreja puesta en el transistor, la oreja pegada a esta frecuencia. Nadie te obliga a estar conmigo. Y fíjate qué curioso, tampoco a mí nadie me obliga a estar aquí, hablándote. Supongo que tú lo haces porque te da la gana. Creo que ese es un acuerdo inicial bastante primitivo, pero que algo tiene de cierto. Y quiero que estés consciente de que yo te hablo porque me da la gana. No tengo la obligación de hablarte, iba a decir que lo hago por devoción, pero se puede malinterpretar ello, puede mezclarse la palabra con otras significaciones. Iba a decir que te hablo por pasión. Creo que está mucho mejor decirlo así. Por pasión lo hago. Me gusta tanto sacar la lengua por la antena y aterrizar la palabra en tu oído. No te vayas, déjame tratar de explicarte a dónde vamos. A esa cuestión tan significativa que tanto representa para nuestra existencia, que es la libertad. Libremente tú y yo aquí. Y libremente yo también he optado en estas secuencias por el método peripatético. Claro, insisto, como no tienes la obligación de oírme, como la vez anterior te decía lo que significa eso de peripateo en griego. La palabra suena bastante dramática, pero significa simplemente andar de aquí para allá, y te decía que Aristóteles acostumbraba a enseñar así a sus alumnos, caminando de un lado a otro. Quién sabe que también le oirían, quién sabe que tanto le entenderían, pero por razones que no vienen a cuento, Aristóteles optó por ese método peripatético. Caminando. Así yo, fugitivo del estudio hermético, tomo el micrófono y mientras camino, converso contigo. Insisto, la radio es una actividad libertaria. Le pinchas al botón, le giras a la perilla y me dejas hablando al aire. Y yo ni siquiera tendré la oportunidad de reclamarte nada. Tu grave falta de educación, eso de dejarme hablando al aire, vaya, muy tu respetable gusto. Y muy mi gusto, no sé qué tan respetable, el tratar de afirmar una vez más que no soy comentarista. Los comentaristas siempre tienen la solución exacta, la fórmula adecuada para que tú y yo resolvamos tales o cuales problemas de nuestra vida cotidiana. Yo soy un simple hablador, un simple transmisor quizá de mis propias inquietudes. ¿Tú crees que no me inquieta que a través de la televisión, al año, tú y yo veamos, captemos, más o menos entendamos 38,000 comerciales? El asunto tiene mucho que ver con esa cuestión de ¿eres libre? ¿O para qué sirve la libertad? ¿O cómo podemos tú y yo ser libres en un mundo en donde casi no se nos deja serlo? Fíjate, se supone que tú y yo escogemos lo que nos da la gana escoger. Se supone que tú y yo pensamos. En alguna ocasión una directora de televisión me decía que este aparato con nombre tan simpático, con nombre mixtamente o mezcladamente simpático, la mitad en griego, tele, la mitad en latín, visión, es un asalto alevoso y ventajoso. Se me decía, pobres niños, no saben que ellos, frente a la pantalla, solitarios, están confrontados con todo un equipo de 20, 30 personas que les está recetando a domicilio, directo y a la cesera, lo que quieren. 20, 30 personas. Eso los programas muy elaborados, pero por lo menos 5, 10
tratando de asaltar el cerebro infantil. Y claro, hay que decir que los niños son más frágiles que tú y yo porque ya tenemos consolidada la materia gris y nos podemos defender un poco más. 38.000 comerciales al año. La libertad de pensamiento no es acaso la más íntima, la más profunda de todas las libertades. De nuevo consideremos que los medios de comunicación pues tienen algo de herramientas ofensivas, o serán defensivas, serán instrumentos, serán armas los medios de comunicación. Yo creo que algo hay de eso. Algo hay de eso si se tiene en cuenta esa mi muy mal sustentada definición de que son instrumentos de asalto. Fíjate, yo te asalto el oído. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo te defiendes? Estoy literalmente asaltando a tu oído desde la antena. ¿Habías percibido eso? ¿Habías caído en la cuenta de que este tal Álvaro González es un asaltante, además de hablador? Cada día estamos más vulnerables tú y yo. Por una sencilla razón, porque tenemos mucho menos, cada vez menos tiempo para pensar en cuestiones demasiado complicadas. Se ha convertido en algo muy complejo, muy difícil. Pensar acerca de cualquier cosa. Durante siglos, los dueños de las imprentas recibían un nombre común, genérico a su profesión. Se les llamaba simplemente publicistas. ¿Por qué?, me dirás. Porque ellos se encargaban con sus prensas, literalmente en aquel entonces si eran prensas de torniquete, había que darle vuelta al torniquete para que los tipos dejaran sus marcas literarias en el papel con la tinta. Ellos se encargaban de hacer público el pensamiento muy privado de unos cuantos. Los autores literarios, los autores académicos, autores de cualquier índole, de cualquier intención. Los dueños de las imprentas entonces eran los publicistas. Al paso del siglo XIX, siglo XX, la palabra es arrebatada por una nueva profesión emergente. Eso, el publicista, que ya tiene otro sentido. Lo mismo, hacer público, pero hacer públicas las ofertas, hacer públicas las chucherías que necesitamos más o menos para hacer más llevadera nuestra vida. Y en manos de publicistas un poco quedó nuestra libertad. ¿No es cierto? Tú eres libre de elegir. Ya te he dicho en alguna otra ocasión, si lo oíste, qué bueno, si lo entendiste mejor, si lo atendiste mucho mejor, que me dio por publicar un libro sobre la historia reciente de Guadalajara. El libro se llama Guadalajara, Parto, Partida y Partimiento. Y ahora, por un poco de obscena egolatría, menciono el hecho aquel que me valió conocer, hacerme de un amigo, por cierto, hace tiempo no veo. Un amigo cuya familia había sido la fundadora del primer supermercado aquí en Guadalajara. Tú me dirás esto que tiene que ver con los publicistas. De pronto, leyendo y releyendo algunos periódicos de partes lejanas y distantes, me he enterado toda la ciencia publicitaria que encierra el acomodar la mercancía en un supermercado. No son lo mismo los anaqueles de abajo que los de intermedios o los de más arriba. No son lo mismo las llamadas cabeceras, en donde los cochecitos de los compradores, los carrillos esos que utilizamos en los mercados, súper, vaya, nombre tan elegante, las cabeceras en donde se reta al comprador a que piense poco y adquiera más. Arte de la publicidad. Nada malo en ello intrínsecamente. Una profesión
decente, honorable, una profesión que viene a llenar un hueco en nuestra sociedad tan simpática, pero en donde tienen que hacer público lo que de otra forma no sería ni del tuyo ni del mío respetables conocimiento. Extraño. Todo a propósito de la libertad. Leyendo también esos anexos periodísticos que traen pequeñas historietas sobre personajes que han influido en nuestras vidas, me encuentro con la biografía breve de Gabrielle, y le voy a llamar así en principio. Gabrielle es una mujer francesa. Gabrielle un día decide que un suéter de hombre va bien con una falda y el suéter anudado en la cintura con una mascada, y ella empieza a dictaminar que eso es moda. ¿Qué tan esclavos seremos tú y yo de ese elemento tan constante, tan cotidiano? O tú y yo nos vestimos, y lo que es peor, y esto lo decía uno de mis maestros de radio en Madrid, tú y yo nos desvestimos como otros nos marcan la pauta. ¿Será cierto tan terrible, tan atrevida afirmación? ¿Qué tanta es nuestra libertad para elegir dentro del terreno de la política, sino de la moda? La tal Gabrielle que yo señalaba se apellidaba Chanel y fue una de las marcapautas modales de este siglo XX, en el que no nos podemos desprender de eso tan sencillo. Fíjate, cuéntalas, 4 letras, y que se llama la moda. Ella, por cierto, puso precisamente de moda como símbolo de estatus el broncearse, el tomar baños de sol, y esto dentro de una circunstancia europea, creo que lo podrás entender mucho mejor, en donde es tan escaso el sol. Tú te imaginas lo que es ver una piel bronceada en pleno enero, en pleno invierno. Es un grito a los demás: yo sí he podido ir a donde hay sol, lo siento por ustedes que viven aquí sin ver el sol. ¿Qué tan libres somos tú y yo? En un momento dado, hace unos minutos te hablaba de Aristóteles, y quiero mencionar, además de su sistema peripatético, ese de caminando hablamos, que eso significa, insisto, peripatético, quiero mencionar aquello de la pregunta aristotélica de quién es más esclavo a fin de cuentas, si el rey de sus esclavos o los esclavos del rey. Y la solución que daba para complicar un poco más las cosas Aristóteles es que el rey no podía prescindir de sus esclavos, por lo cual acababa siendo más esclavo él de aquellos que ellos de él. ¿Qué tan libres somos tú y yo? Tú y yo, que somos con nuestro cerebro el campo de batalla. 38.000 comerciales nos endilgamos vía televisión al año. El campo de batalla para el hombre. Apúrate, se agota. Y tan libres de elegir en nuestra vida cotidiana, tan compleja y tan llena de publicidad. Insisto, yo no soy comentarista. Mi función aquí, mi función libre, pasional, lo hago porque me da la gana, lo mismo que tú a escuchar. Mi función quizá, a diferencia de la de los comentaristas, no es la de plantear soluciones concretas, sino, insisto, temerariamente transmitirte inquietudes muy propias, muy personales, muy mías. A fin de cuentas, yo soy Álvaro González,